Willy, habíamos comentado una cosa interesante acerca del... Ya hemos introducido el número de Reynolds, si recordáis, ¿no? Fue creo que lo último en este... Pero todavía una cosa que me parece que os dije el otro día, un comentario adicional que no tuve tiempo de hacer. O sea, teníamos aquí que el flujo, o sea, magnitudes que fluyen en el de flujo que vamos a tener, laminar o turbulento. Pues teníamos, ¿no?, la velocidad, una velocidad promedio, habíamos dicho el radio o el diámetro, habíamos dicho la densidad, habíamos dicho la viscosidad y habíamos comentado que el gradiente de presión, era dependiente. O sea que buscábamos magnitudes independientes y bien podíamos escoger la velocidad o el gradiente de presión, una de las dos, pero no las dos simultáneamente porque una dependía de la otra. Entonces buscábamos decir, tipo de flujo que nos vamos a encontrar, sea tiene que ser algo adimensional. Había comentado también acerca de la rugosidad, si recordáis, es decir, que ahí también hay que tener muchísimo cuidado con las magnitudes, o sea, es una de las cosas difíciles, la experiencia te lo dice. Entonces tiene que haber una similaridad geométrica y dinámica. Nosotros nos estábamos fijando en la dinámica pensando que las paredes son perfectamente lisas. Entonces decíamos aquí que podíamos introducir un número adimensional como combinación de todos estos. Ya que el carácter es algo adimensional, que sea turbulento o laminar. Y teníamos entonces, pues, ¿no? Teníamos V, pues, rho V, da igual el orden. R dividido por... Ahí es donde ya nos aparece este número tan importante en la mecánica de fluidos. Y aparecen, este no es el único, aparecen muchísimos números adimensionales, dependiendo de cómo es el flujo o el movimiento del fluido que interviene, si la gravedad, si diferencias de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces aparecen, o si hay oscilaciones, aparecen nuevos números adimensionales, o sea que no es el único, pero sí es el más importante. Y lo que quería decir es lo siguiente. Bueno, entonces, nosotros podríamos decir, bueno, no solo el carácter, sino, decir, ya que el gradiente de presión va a ser dependiente de las magnitudes anteriores, ¿por qué lo podemos saber? O sea, sin haber hecho el problema en laminar, porque claro, cuando uno ve el problema laminar, uno se da cuenta, fijándose en cómo son las dimensiones de cada una de las magnitudes que tenemos aquí. Entonces, las magnitudes físicas, uno dice, pues aquí ¿qué tendremos? Tendremos masa, tendremos longitud, tendremos tiempo. Uno se va fijando en las magnitudes físicas y las combinaciones que puede hacer con esas magnitudes físicas. Si uno se fija en las magnitudes físicas de esto y en la del resto, uno se da cuenta que estas están incluidas en el resto. Puede hacer una combinación lineal, una combinación no lineal, quitar lo de lineal. Una combinación de estas magnitudes con las dimensiones para que me dé las dimensiones de esta otra magnitud. Ese es el asunto. Eso quiere decir que si nosotros nos preguntásemos, por ejemplo, ahora ya en un flujo, en un tubo como este, pero quitando la restricción de que sea laminar, cualquier tipo de flujo, ahora quito la restricción. Sé que las magnitudes físicas que juegan un papel son las anteriores.
Y ahora digo, bueno, ¿y podría yo saber algo, sin hacer nada más, en este problema? ¿Podría saber yo algo acerca de cómo va a ser la relación entre el gradiente de presión dependiente de las otras? Bueno, el asunto es, y que sea similar el problema de un tubo con un fluido, con un movimiento, a otro tubo con otro fluido, con otro movimiento. Es decir, con diferentes radios, diferentes densidades, diferentes viscosidades. ¿Entendéis? Ahí viene pues van a ser similarmente dinámicos. Si son similarmente dinámicos, significa que también, por ejemplo, el gradiente de presión tendrá que ser similar de uno al otro. No igual, sino similar. Para saber si son similares tenemos que hacerlo adimensional. Es decir, que tendremos que buscar una magnitud física o de tal manera que sea adimensional y nos dé cuenta de cómo es ese gradiente de presión. Fijaos que el gradiente de presión, ¿no? Pues estaba poniendo ahí lo que nos daba, pues cuando escribía esto, eso lo dividido por la longitud. A ver, ¿qué combinación? Y ahora me pregunto, viendo y entendiendo cómo son las dimensiones que tengo aquí, diferencias de presión dividido por longitud, ¿qué combinación de las magnitudes anteriores me van a dar las mismas dimensiones que el gradiente de presión? Repito la pregunta. Busco una combinación de las magnitudes anteriores una combinación de estas que me dé las mismas dimensiones que el gradiente de presión. Si yo consigo una, primero ya me doy cuenta de que esto no es independiente del otro. Y segundo, puedo siempre dividir una por otra y hacer adimensional esa magnitud. A ver, pensad en una combinación de lo de la derecha que me dé las dimensiones físicas de presión. En el numerador tengo presión y en el denominador tengo longitud. Hay más de una, ¿eh? Hay más de una posible, pero hay una, no tengo mucho tiempo hay más de una, pero hay una que ya deberíais conocer. Es decir, que ahora uno se podría, ahora uno dice, pues voy a poner a ver cómo son las dimensiones de esto, y hacer un problema con ecuaciones, ¿no? Que si los exponentes, no, es mucho más fácil. Si uno, digamos, tiene la física un poco en la cabeza. Vosotros tenéis ya en la cabeza una ecuación muy importante que habéis visto en cursos anteriores, ¿no? Que es la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? ¿O no? Sí, hombre, en cursos anteriores, seguro que en alguno, y no digo en primero, porque están ni siquiera en el bachillerato. ¿En serio, no? Vale. Eso. No. Física general se da en primero. Álvaro, no me toque las... Bueno, que me estoy grabando. O sea, la ecuación de Bernoulli... ¿De verdad que en el bachillerato... Y eso que yo ya de esto no... Escoja confesar. Bueno, a ver si os suena y no por... Bueno, da igual. Que a algunos no se lo hayan dado. Es una relación tan importante. Es como decir, ¿os han hablado de la segunda ley de Newton? Uno dice, pues no sé, no, os han hablado... O sea, Pensemos, vamos a decirlo, vamos a cortar, ¿no?, el rollo mental mío y decir, luego ya le daré vueltas a lo mal que están las cosas. Pensemos, Dios mío, tanto rollo y tanta capacidad y tantas no sé cuántas. Pensemos en la siguiente relación. Que expresa en un fluido ideal,
que expresa, digamos, la conservación de la energía mecánica. La presión en un punto constante es a la derecha. ¿Suena esa relación? P igual a un medio de ρv al cuadrado más ρ, densidad, por G, gravedad, por H, la altura, es constante. Eso a una parte sí, ¿no? Por lo menos no me digáis todos porque si no me da un patatús. Que a una parte no suene significa lo mal que, digamos, que están las cosas. A otra parte no estaba tan mal. O sea que esto es, digamos, enseña como una relación. Ya digo, esta es la ecuación de Bernoulli, es en un fluido ideal. Y ya veréis cómo nosotros llegamos de verdad a esta y viendo las limitaciones que tiene esta expresión. Y expresa de alguna manera la conservación de la energía mecánica en el fluido, así dicho rápidamente. Como es un fluido ideal, no hay viscosidad, no hay rozamientos, ¿entendéis? Ahí es lo que tenemos. Bueno, pero yo quiero esto por una razón, porque si uno tiene en la cabeza esto, está sumando términos, ¿no? Todos los términos tienen que tener las mismas dimensiones. Eso significa que la presión tiene las mismas dimensiones que esto, y que esto naturalmente, pero en particular que esto. ¿Estamos de acuerdo? Para aquellos estamos sumando en esa ecuación tan importante esos términos. O sea, fijaos el punto de vista, podría empezar desde cero y mirar cómo son las dimensiones de P, las dimensiones de la longitud, las dimensiones de V, las dimensiones de ρ, de mu, y buscar una combinación. Ahí os tiréis el examen. Si no lo habéis probado antes, el que haya probado antes, pues va más rápido, pero aún así pierde bastante tiempo. Por lo tanto, físicamente en la cabeza uno tiene que buscar relaciones en las cuales ya tienes términos, estás sumando términos, o en una ecuación a la izquierda y a la derecha, que sabes seguro que van a tener las mismas dimensiones. F igual a m por a, las dimensiones de fuerza van a ser las mismas dimensiones que las de masa por las dimensiones de aceleración. ¿Sí o no? Segunda ley de Newton. Tiene que ser así forzosamente. Pues ahora me fijo en esta. Digo, las dimensiones de P tienen que ser las mismas dimensiones que esto. Anda, mira, qué bien. Tengo aquí V y tengo ρ. Bueno, me falta tengo presión. Es decir, que aquí podría tener en el gradiente de presión, va a tener las mismas dimensiones que, cuidado, numerador. Ahí ya uno diría, ¿le vas a meter el 1 medio? El 1 medio es adimensional. Es decir, que habría personas que dijesen, oye, ¿y por qué no quitas el 1 medio? Perfecto, no habría ningún problema. Pero digamos, si uno está pensando en esta relación, deja ese factor adimensional. Da igual multiplicar por cualquier constante adimensional. ¿Lo entendéis lo que quiero decir ahora? Si estoy pensando en esta, de manera natural uno dice, pues, voy a ponerle la velocidad media al cuadrado, pero claro, estoy dividiendo por una longitud. Y yo digo, ¿dónde tengo aquí una longitud? Puedo mirar el diámetro o el radio, me da igual. Esto tiene las mismas dimensiones que el gradiente de presión. De tal manera que entonces si yo divido una por otra lo hago adimensional. Consigo una nueva magnitud física que es adimensional. Y eso es lo que va a caracterizar que dos flujos de estos en dos tuberías con fluidos diferentes, con velocidades, sean similares o no. Pero sabemos que esto entonces va a depender, es una nueva magnitud, dependerá de cómo son el resto de
de magnitudes físicas que juegan un papel en el fluido. ¿Qué magnitudes físicas teníamos? O sea, que va a ser una función del... un papel en el flujo. Claro, pero esa, o sea, que va a ser una función f. Pero claro, si lo de la izquierda es adimensional, lo de la derecha tiene que ser adimensional. Una función de una variable o de varias variables, dependiendo de cuántas tengamos, que sean adimensionales. Es decir, que no será una función en general de ρ, mu, v y r, no en general de eso, sino que tiene que ser una combinación de ellas que sea también un número adimensional. Una magnitud física adimensional puede ser una función de algo, pero tiene que ser también adimensional. ¿Y qué combinación de todo esto va a ser adimensional? Lo acabamos de ver hace un momento, el número de Reynolds. Bueno, si introdujese también la rugosidad, ¿cómo escribía la rugosidad? ¿D o...? No me acuerdo cómo escribí la rugosidad. Pero si, digamos, estoy eliminando lo de la rugosidad mentalmente, que sí juega un papel, porque es imposible eliminar la rugosidad, pero, digamos, estoy aproximando el problema y diciendo, sí, puedo conseguir paredes totalmente lisas, ya no hay rugosidad. Entonces, tenemos que en un tubo el cociente entre el gradiente de presión dividido por un medio de Rv al cuadrado dividido por R o el diámetro, da igual, tiene que ser una función del número de Reynolds. Es decir, ¿qué teníamos ahí? Teníamos ρ, v, r. La conclusión que sacamos es que si yo tengo dos tubos con dos fluidos diferentes, si el número de Reynolds es el mismo, entonces el cociente que tengo aquí a la izquierda es el mismo en los dos. Fijaos en lo que estoy diciendo. Si tengo dos tuberías con dos fluidos diferentes que se mueven de manera diferente, con diferentes velocidades, si el número de Reynolds en uno y en el otro es el mismo, son similares dinámicamente, entonces la conclusión que saco, fijaos, es un paso más allá, ya no es solo decir, si en uno es turbulento, en el otro va a ser turbulento, sino además ahora podemos cuantificar un poco. Entonces el cociente entre lo que está ocurriendo, el gradiente de presión en uno y un medio de ρv al cuadrado dividido por r en S, y en el otro, el mismo cociente, son iguales. Estoy diciendo que la conclusión que saco yo de esto, a la vista de esto, es que si yo tengo dos tuberías diferentes, con dos fluidos diferentes, o sea, diferente radio, diferente densidad, y luego en el fluido diferente densidad, diferente viscosidad, y, diferente velocidad media,
¿Cómo sé si son similar lo que está ocurriendo en un tubo y en otro tubo? Si el número de Reynolds es el mismo en uno y en el otro, son similares dinámicamente. Y eso implica que el cociente del gradiente de presión que observamos en 1 dividido por un medio de rV al cuadrado dividido por R en 1 va a ser lo mismo, la misma relación que tenemos en el otro para su gradiente de presión dividido para un medio de su densidad, su velocidad media al cuadrado y su radio dividido por su radio en el otro. Es decir, que el número de Reynolds no solo, insisto, no solo me va a decir si yo veo en uno si es turbulento, cómo va a ser en el otro, si va a ser turbulento o no, o laminar, sino que además sé que esta relación va a ser la misma. Cuidado, evaluar cuánto significaría conocer la función f, y eso no lo he dicho. Pero claro, uno dice, yo tengo una tubería, yo puedo hacer experimentos con diferentes velocidades, diferentes, ¿no? Le someto a diferentes gradientes de presión, diferentes velocidades medias, de tal manera que yo puedo experimentalmente buscar puntos y ajustar esa función a esos puntos para una tubería. ¿Puedo hacer una predicción de lo que va a ocurrir en otra tubería diferente con otro fluido diferente? Exactamente. Lo que hago es una representación adimensional frente a R. Es decir, de los datos que consigo de una tubería, yo puedo hacer una representación. Busco cómo es el número de Reynolds, diferentes números de Reynolds, y entonces voy buscando cómo son estos valores experimentalmente, piti, y lo que hago es un ajuste, digamos, voy buscando aproximarme y encuentro esa función F. Claro, ahora hacer una predicción para otra tubería con otro fluido es darle la vuelta al calcetín. Es decir, busco, me dicen, ¿y cómo va a ser la caída de presión en otra tubería con otro fluido diferente? Digo, pues voy a buscar cómo va a ser, en qué condiciones, con el número de Reynolds que tenía en la primera, en la que con la que he experimentado. Ah, muy bien, tengo aquí este número de Reynolds. Tengo este valor. Tengo este ρ, tengo este v, este r para el segundo, despejo y ya sé cómo va a ser el gradiente de presión. Es decir, que son experimentalmente en uno, con dimensiones, busco los puntos, intento encontrar la función f, y eso es lo importante, esa función es la misma para todas las tuberías. Ese es el asunto. Esa es la misma función para todas. Y ahora vamos a hacer una predicción. Porque claro, esta relación es en cualquier condición del flujo dentro de una tubería. Sí. Que la función sería la misma para todas las... Eso es lo que estoy diciendo, esta es la misma. ¿Cualquiera o solo las que tengan el mismo número de Reynolds? No. Esta es una función que depende del número de Reynolds, es como I igual a f de x. Y tú lo que buscas es, te doy diferentes valores de I para diferentes valores de x. ¿Cómo encuentras esos valores? De hacer experimentos con una tubería y un fluido. ¿Qué buscas? Diferentes números de Reynolds en esa tubería. Plaf. Mides cómo es el gradiente de presión, mides cómo es un medio de ρ v al cuadrado dividido por r y encuentras experimentalmente puntos. No encuentras toda la función, pero experimentalmente tienes muchos puntos. Haces un ajuste y dices, bueno, voy a ajustar, voy a intentar aproximar, a ver qué función se aproxima a esos puntos. Eso es un problema un poco más, no tan así rápido como estoy diciendo, pero se puede encontrar. Es decir, en teoría tú puedes encontrar esa función, pones puntos infinitos y la tienes. Te olvidas del error experimental, claro que ahí juega un papel, pero bueno, todo eso lo apartamos un poco de la cabeza. Tú haciendo experimentos puedes encontrar F. ¿Por qué? Porque puedes hacer experimentos con diferentes números de Reynolds con un fluido. Fijaos, eso es lo que os estoy diciendo. A ti te doy una tubería con un fluido
que tiene una densidad, una viscosidad y un radio. O sea, solo te doy una tubería y un fluido. ¿Cómo puedes hacer experimentos? Pues haciendo que cambiando el gradiente de presión entre los extremos de la tubería, de tal manera que la velocidad media cambie. De tal manera que entonces tú tienes diferentes valores del número de Reynolds. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, con una tubería y un fluido, yo puedo encontrar diferentes números de Reynolds, cambiando naturalmente el valor de la bomba externa. Perfecto. Mido cómo es el gradiente y mido, si queréis, cómo es la velocidad media. Todo eso lo puedo hacer, pero con una sola tubería y con un solo fluido. Y ahora me dicen, Miguel, ¿y qué va a ocurrir si yo tuviese otra tubería que tuviese el doble del radio de la que dispones tú? Y tienes un fluido que es diferente, con otra viscosidad y otra densidad. Quiero saber cómo va a ser el gradiente de presión que vas a tener en esa otra tubería que tú no estás viendo, si la velocidad media que pasa por esa tubería es esta otra. Uno dice, o sea que no puedo experimentar con esa segunda y tengo que hacer una predicción, teniendo otra. Digo, perfecto. Busco de la que tengo yo cuál es el número de Reynolds equivalente, el mismo número de Reynolds, y entonces sé que voy a tener la misma relación aquí a la izquierda. ¿Por qué? Porque son dinámicamente similares. Esta función es la misma en las dos tuberías. Yo busco el mismo número de Reynolds, le doy más o menos caña a la bomba, de tal manera que ajusto al número de Reynolds para el cual me están pidiendo la predicción en el otro. Me están diciendo con un Rho, a ver, yo dispongo de un fluido y una tubería. Esto es importante, o sea que lo estoy... Es decir, que tengo R, uno fijo. Voy a ponerle R1, Rho1, Mu1, y ya que tengo una bomba que puedo hacer variar, pues puedo hacerle de tal manera que esto lo cambie. Esto son constantes, eso no puedo cambiarlo. ¿Me entendéis? Es un fluido determinado y la tubería es una, no me dan más tuberías. Pero sí puedo jugar con la diferencia con la velocidad media. ¿Cómo? Cambiando, naturalmente, cómo es el gradiente de presión que me suministra la bomba. ¿De acuerdo? Vale, y me dicen, ¿qué ocurrirá en otra tubería diferente con otro fluido diferente? Diferente a una velocidad determinada. Media, a una velocidad media determinada. ¿Qué ocurrirá? Es decir, ¿cuál será en ese segundo caso el gradiente de presión en esa tubería? Sin tenerla, claro. Entonces me están diciendo, en ese caso, ¿qué ocurrirá para un R2? Rho2, Mu2 y un V2. Me digo, vale. Eso quiere decir que está en qué condiciones para un número de Reynolds determinado, que será, pues, Rho2, V2, R2. Uy, sí, Mu2. Vamos a ponerle, si queréis, el subíndice R2. Lo que busco en la primera tubería que sí tengo es decir, que tener el mismo número de Reynolds que R1,
sea igual a R2. Es decir, el mismo. Vale, tengo ρ1, mu1, r1, pues ya sé cuál es la velocidad promedio que tengo que encontrar en mi tubería con la que puedo jugar experimentalmente, sí. ¿Y por qué los números de Reynolds son iguales? Para que sea el mismo problema dimensionalmente. O sea, los fluidos Similar. Los dos flujos son equivalentes. Claro, exactamente. Estoy buscando, yo tengo una tubería, puedo experimentar con ella. Eso significa que puedo tener diferentes, el número de Reynolds que a mí me dé la gana. Uno dice, ¿cómo? Si tienes una densidad determinada, un radio determinado y una... Hombre, pero puedes jugar con la velocidad. Es decir, que ahí puedes jugar con la velocidad de tal manera que tú puedes hacer cambiar el número de Reynolds a tu gusto. Y ahora te preguntan, ¿qué ocurrirá si yo te pongo una tubería diferente, con un fluido diferente, con una velocidad diferente? Y la pregunta es, si es turbulento o es laminar, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿cómo será el gradiente de presión en esa segunda tubería? No tienes esa tubería, solo tienes la primera, y eso es lo que estoy diciendo, es lo que tenéis en el vídeo con el paracaídas en Marte y en la Tierra. Es el mismo problema, ahora estoy hablando de una tubería, en lo otro es, tú tienes un planeta y tienes otro planeta, tienes una atmósfera y tienes otra atmósfera diferente. Es lo mismo lo que estoy diciendo aquí en la manera de proceder que en el vídeo que tenéis ahí, o sea que es general. Bien, pues entonces uno dice, perfecto, me están diciendo que busque qué ocurre para un determinado número de Reynolds. Me están diciendo para un fluido de una densidad, con un radio, con una viscosidad, me están imponiendo para una velocidad media determinada. Es decir, que yo puedo calcular el número de Reynolds. Y sé que va a pasar lo mismo, van a ser similarmente dinámicamente similares si tienen el mismo número de Reynolds una y otra tubería. Es decir, que me tendré que fijar en esto. Y digo, vale, pero en esa tengo ρ1, mu1, R1, tendré que buscar la velocidad adecuada para que el número de Reynolds sea el mismo. Es decir, tendré que buscar este punto. En ambos es la misma gráfica. Vale, y ahora me dicen, hazme una predicción acerca del gradiente de presión. Vale, si yo tengo en la primera he ajustado y he hallado F, pues entonces, naturalmente, tendré el valor de F de RD. Eso significa que ahora le das la vuelta a la tortilla. Le dices, eso significa que entonces P1 menos P2 dividido por L. Voy a poner aquí, en el caso 2, dividido por 1 medio de ρ2 V2 al cuadrado dividido por R2, va a ser lo mismo en la tubería 1, este 1, 2, recordad que se refiere a las secciones, no a los fluidos. Claro, esto ya lo tengo porque he experimentado con ello. Eso quiere decir por todo esto. Y ya está. Ya lo tenéis. Y uno hace la predicción y resulta que funciona. Sí. ¿Podría calcular para cualquier velocidad media? Eso es lo que estoy diciendo. O sea, te están preguntando, tú no tienes el fluido ni tienes la tubería. Y te están diciendo, ¿qué ocurrirá con ese fluido
con esa otra tubería que tú no tienes, ese fluido no lo tienes, para una velocidad media que tampoco estás viendo. Y la pregunta es, ¿cómo va a ser el gradiente de presión que te da eso en esa segunda tubería? Tú solo tienes la primera. Tú solo tienes la Tierra. Tienes que hacer la predicción en Marte. Para el paracaídas. Ahí viene el asunto. Claro, el problema son más complejos que esto, porque no, en este caso solo estamos jugando con un número adimensional, el número de Reynolds, aunque ya he dejado caer que hay un segundo en este mismo problema, que es el de la rugosidad dividido por el radio, para que sea adimensional. De tal manera que entonces tendrías que jugar con los dos simultáneamente. Ya es más complejo, es una función de dos variables. Aquí lo estoy haciendo sencillo para que sea una función f de una sola variable adimensional. Pero uno se da cuenta de que puede haber problemas más complejos en los que sea una función de dos o más, dependiendo de cuántas magnitudes físicas tengas por ahí jugando un papel. Y evidentemente una función de dos variables, pues, pero aún así será más sencillo el problema que si uno se fija, fijaos, es una función de una sola variable, pero si uno se fija cómo son las magnitudes físicas que tenemos ahí, ρ, v, r, mu. En principio uno sería tan tonto de que estaría, fijaos, ¿cuántos experimentos, ahora uno viene desde el punto de vista de decir, ¿cuántos experimentos necesito yo hacer para saber todo acerca de lo que ocurre en una tubería? Uno diría, bueno, tienes 4 variables, puedo hacer variar una, otra y otra. Imaginaos, puedo cambiar el valor, 10 valores de cada una de ellas. Fijaos el número de experimentos que tendría que hacer, 10 por 10 por 10 por 10, 10.000. ¿Entendéis? 10.000 experimentos. ¿Es eso necesario? Lo que nos está diciendo, lo que estoy intentando trasladar es que, en absoluto, con 10 experimentos, ya sabes todo. No necesitas 10.000 experimentos, solo 10. Fijaos el ahorro de costes y de lo demás. ¿O no? Bueno, lo mismo pasa con los aviones, los cohetes y todo eso que os va a gustar tanto. ¿Vale? Es decir, ¿cómo tengo que buscar? Quiero construir un nuevo avión. Genial. Oye, pues estupendo. Pero por supuesto, construir un modelo a escala real, eso cuesta una pasta, vamos, impresionante, un coche. Entonces tú tienes y dices, bueno, ¿cómo voy a saber yo qué va a pasar en eso que quiero o no quiero tener? Haces modelos a escala. Si quieres experimentar, haces modelos a escala que son mucho más baratos. Claro, y tienes que saber que lo que ocurre en ese modelo a escala, en un túnel de viento mucho más pequeño, va a ser lo mismo dinámicamente que lo que va a ocurrir en un avión real cuando lo llegue a construir. Ese es el asunto. ¿Puedes hacerlo? Sí, siempre y cuando puedas trasladar los datos de uno a los datos de lo que va a ocurrir en el otro. Dimensionalmente sean iguales. Entonces, por ejemplo, en aviones, por ahí tengo algunas fotos, ya no me acuerdo ni dónde. Claro, no es tan fácil, porque que el número de Reynolds sea en uno, busques en uno, a lo mejor te es difícil en el otro. Si el tamaño de las alas y el avión es mucho más pequeño, entonces tienes que jugar. Y la viscosidad, ¿qué se hace? Pues a lo mejor meterlo, no en un túnel, uno va a ser el real en el aire, pues a lo mejor no te queda más remedio que el pequeño, el modelo, meterlo en agua, cuya densidad es muy diferente, cuya viscosidad es diferente, y la velocidad a la cual se va a mover el avión en el agua es también diferente, pero al final el número de Reynolds va a ser el mismo. Entonces haces los experimentos con ese avión de juguete en un túnel de agua con diferentes velocidades, y la información que extraes de eso lo puedes trasladar a lo que va a ocurrir en un avión a escala que todavía no has construido. ¿Sí? ¿Se entiende el asunto? Vale. Sí. El número de Reynolds, de hecho, la función, la gráfica es igual para los dos. Exactamente, la gráfica dimensional. Es decir, que para un determinado valor del número de Reynolds, si es el mismo en un sitio y en el otro, estoy aquí en este valor, voy a tener el mismo. Pero, o sea, quiero decir, la función de un fluido en una tubería y la función del otro fluido en la otra tubería son distintos
y donde se corten... Si tú dibujas los puntos experimentales con dimensiones, es decir, no aquí el número de Reynolds, ¿cuántos ejes necesitarías? Eso es lo que he intentado decir. No sería un problema en una dimensión, sería un problema en 4 dimensiones. Eso es lo que te estoy intentando decir. Que entonces necesitarías hacer experimentos, si haces 10 para una variable, 10 por 10 por 10 por 10, 10.000 experimentos, para llegar a tener la misma información que consigues con solamente 10. Curioso, ¿verdad? Tú puedes saber con 10 experimentos lo mismo que con 10.000 experimentos. Claro, porque de esos 10.000 experimentos resulta que la inmensa mayoría tienen el mismo número de Reynolds, solo 10 van a tener diferentes números de Reynolds. Tú haces las combinaciones, pero en el fondo te va a salir repetido el número de Reynolds muchas veces. Y lo que va a ocurrir es que para un mismo número de Reynolds vas a tener este mismo valor, es decir, todo esto, el mismo. Sí, tú puedes repetir montones de veces. Si al final es el mismo número de Reynolds, vas a tener a la izquierda el mismo resultado. Yo diría que es más barato, ¿no? Y a los ingenieros se les paga precisamente por ahorrar costes. Bien. O sea que os lo he llevado a lo de los aviones para que os deis cuenta de por qué se hacen las cosas así, en túneles de viento con modelos a escala. Es más complejo que lo que estoy diciendo, ya digo, porque hay más números adimensionales y porque lograr, en segundo lugar, y porque lograr que los números adimensionales sean lo mismo en una situación y en otra, no es posible. Hay veces que no es posible. Por ejemplo, ¿queréis un práctico? Quiero diseñar un submarino atómico. Bueno, eso lo digo porque para darle un poco de emoción a la cosa. Un barco, hombre, un barco. Un barco, sí, bueno, pero una cosa muy interesante. Uno como ese que se quedó encallado ahí, que son 300 metros de largo y 150.000 toneladas o 200.000 toneladas de ahí que llevan ahí, ¿no? Esos cacharros cuestan miles de millones de euros, un trasto de esos. Es decir, que equivocarse en el diseño es un poco malo. ¿En qué? Lo que quieres es ahorrar costes en el transporte, es decir, lo que consume de gasoil, que sea lo menor posible. Son gastos de millones en cada viaje. Vale, de acuerdo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué vamos a tener ahí como números? Jugará también el agua, ¿no? La viscosidad del agua, cómo es la velocidad del agua respecto al barco, cómo es la densidad del fluido, es decir, que, bueno, muy bien, o sea, que todos, más o menos cosas como las que tenemos aquí. Pero claro, si uno observa lo que ocurre en un barco moviéndose en la superficie, lo que observa es que se va formando una ola por delante. Una ola, es decir, que el agua se eleva. Ese efecto, uno piensa, ¿qué es lo que tenemos que vencer? El rozamiento con el agua, viscosidad, perfecto. Claro, también tendremos que poner quizás en marcha lo mismo que os estaba intentando decir en el drag cuadrático. Tendré que poner, si el agua está quieta y el barco en movimiento, el agua que se va a encontrar por delante lo tendré que poner en movimiento con una velocidad similar a la que tenga el barco. Perfecto. Muy bien, otra cosa. Pero claro, tengo ahí un efecto adicional, que es que el agua que está, la superficie está plana, pensemos que está plana, la estás elevando. Es decir, que tiene que ganar energía potencial, gravitatoria. ¿A costa de qué? A costa de que el barco está consumiendo gasoil. Y ahí eso que estoy diciendo, uno dice, anda la mar, en ese problema me aparece la gravedad. Adicionalmente, en ese problema entonces me va a aparecer, en el del barco, me va a aparecer no solo el número de Reynolds, sino otro número. Fijaos que ahora tengo G, o sea, tenía ρ, v, mu, L, la longitud del, ¿no? Todas esas cosas las sigo teniendo. Pero además tengo G. Y tengo otra cosa más. Tengo la altura de la ola que se va a formar.
tengo H. O sea que si tengo aquí el barco, ¿no? Entonces se me está formando aquí y tendré una altura H y tengo la gravedad G. Es decir, que estoy añadiendo magnitudes físicas. Necesitaré entonces, si hago experimentos con un barco a escala, necesitaré también que sea similarmente, dinámicamente similar, no solo en el número de Reynolds, sino qué combinación puedo conseguir yo con G, con H y con lo anterior para que sea dimensional. Tengo por ahí la velocidad, ¿no? También. Tengo la velocidad, si queréis velocidad media o V. ¿Qué combinación puedo tener yo para que...? Con el otro término de la ecuación de Bernoulli. Hombre, podría, sí, eso no estaría mal, sí, no estaría mal. Sí, mira, ahora mismo no estaba pensando yo en ello, estoy pensando más en lo que ocurre directamente mirando aquí a las... en cómo es G, o sea, que tienes razón en eso también, pero yo estaba pensando y digo, hombre, G es longitud dividido por el tiempo al cuadrado, longitud dividido por el tiempo, para tener el tiempo al cuadrado, v al cuadrado, es decir, que si cojo v al cuadrado, pero tengo longitud al cuadrado dividido por tiempo al cuadrado, dividido por h, es decir, que tengo las mismas dimensiones en esto que las mismas dimensiones de G. Eso quiere decir que un número adimensional será v cuadrado dividido por h y por g. Esto es adimensional. O bien GH dividido por v al cuadrado. Uno de los dos, me da igual. Y este es el... ¿De acuerdo? Y ahora ya en eso tendríamos que tener no solo el número de Reynolds igual, sino también el número de Freud igual. Y si uno se fija en... Claro, uno dice, para tener el mismo número de Reynolds, tengo que adaptar también este otro número. Tener los dos números iguales en las dos situaciones no es posible. Casi siempre. O sea que como lo que os estoy... Os estoy intentando trasladar la importancia que tiene continuamos. Por favor. Vamos a seguir, ¿vale? Vale, os estoy intentando trasladar la importancia que tiene el análisis dimensional en la mecánica de fluidos. Es fundamental, no solo en la mecánica de fluidos. Un ejemplo que creo que no sé si os llegué a comentar, espectacular acerca del análisis, de la aplicación de esto del análisis dimensional a un problema de dinámica de fluidos, una predicción, fijaos, históricamente. Había a principios del, finales del siglo XIX, siglo XX, principios del siglo XX, un investigador británico Que busqué antes cuando el descanso lo del número de... Sí, pero a mí no me da tiempo, me han dejado... Sí, vamos a buscarlo. Sí, dime Álvaro, sí. El número de... Freud. Ay, a ver, sí. Sí, Freud, supongo. Pone que es v partido por raíz cuadrada sí, yo lo puse al cuadrado, pues gracias. Sí, pero que no lo pone eso, que lo pone como v partido de h, Sí, no gracias. como h. Vale, pues vamos a corregirlo. Vamos a ver, aquí está. Aquí lo tenéis. Cierto, o sea que ahí tenemos, ahora ya lo ponemos correctamente. Me corrijo.
si queréis, vamos a hacer aquí y teníamos ahí, he dicho, aunque hay más de un número de Freud, o sea que v, vamos a ver, puse v en vez de u, y la raíz cuadrada de g, bueno, L, H o L. O sea, una longitud típica o altura típica en ese problema. Y tendríamos también en ese problema o sea, que tendríamos ρ v L dividido por... No, tendríamos estos dos números. Fijaos, a ver si os explico la dificultad, que no, eso no lo dije explícitamente. Tengo que tener los dos números iguales, es decir, con dos barcos diferentes, los dos números iguales. Claro, eso implica que si la longitud la hago más pequeña, esa distancia, L, el número de Freud se hace mayor, pero el número de Reynolds se hace menor. Es decir, que para tener el mismo número de Freud, tendría que, si L lo hago en pequeño, entonces tendría que disminuir G, no lo puedo tocar, tengo que disminuir V. ¿De acuerdo? Mientras que si L lo hago menor, ¿veis? Estoy diciendo otra vez, los dos experimentos con los dos barcos, tengo que tener los dos números iguales. Digo, vale, disminuyo L, de un experimento al otro tengo un L menor. Eso significa que tengo que disminuir también la velocidad con la cual se está moviendo, para tener el mismo número. Pero claro, tengo que tener el mismo número de Reynolds. Claro, si disminuyo L, no me queda más remedio que aumentar V. Es decir, que para lograr el mismo número de Freud, tengo que, si disminuyo L, tengo que disminuir V, pero si quiero tener el mismo número de Reynolds, si disminuyo L, tengo que aumentar V. ¿Veis la contradicción? No es, y ahora viene el asunto, eso implica que no es posible, en multitud de casos, tener el mismo número de Freud y de Reynolds simultáneamente en las dos situaciones. Repito, eso indica que entonces no va a ser posible tener las mismas condiciones dinámicas que sean similares en los dos experimentos. Eso no significa que no haga experimentos, pero que trasladarlos de uno al otro ya no los puedo trasladar como he hecho hasta ahora. Es decir, que en este caso tendríamos una función del número de Freud y del número de Reynolds. Para que sea lo mismo, tengo que tener estos dos iguales. Sí, dime. Pues no lo sé. Respuesta sincera, no tengo ni idea, no sé cómo lo hacen. Mejor es ser sincero y ya está. No lo sé. Sí, he leído y sé que esa es la dificultad que se plantea. Claro, ahí uno ve que mientras que solamente tienes un número adimensional, las cosas todavía son relativamente manejables, pero en el momento en el cual tienes ya más números adimensionales, si quieres mantener uno igual, a lo mejor el tiro te sale por la culata para el otro, no puedes mantener el otro igual. Aquí lo veis, lo habéis entendido, como si quiero mantener igual uno, el otro me sale diferente. ¿Alguna cuestión más? Y gracias por haberlo buscado, que a mí no me dieron ni un respiro. Muy bien, sí, es verdad, ese es el mío. ¿Alguna cuestión? Estaba diciendo... esto. O sea, hay número de Rayleigh, hay número... el MAG, el número MAG, es esa dimensional también, que ya lo había nombrado. El de Prandtl, el Strouhal, o sea, hay en el capítulo 3 del Shaughnessy, ahí tenéis en un apartado, tenéis diferentes números adimensionales que surgen, ¿no? Estudio de casos. Ellos, si queréis ver una lista, un poco más y una explicación acerca de cómo es cada uno de ellos, por ejemplo, el de Strouhal es cuando tengo oscilaciones, por ejemplo, el número de
Struja. Esto es una TR, no una H. Ese es importante, por ejemplo, para el problema que surgió en el puente de Tacoma, del estrecho de Tacoma, ese que cayó, o de los torbellinos que se forman por detrás, a Barlovento, ¿no? A Barlovento. Entonces se produce una diferencia de presión y esa fuerza es la que hace que es una fuerza que tiene un periodo. Lo que hizo fue forzar el puente, entró en resonancia y se cayó. Entonces, ¿cómo se puede que no hicieron en aquel momento un modelo a escala del puente? Podías haber hecho un modelo, y esos modelos se hacen con los rascacielos. O sea, por ejemplo, pensad que los rascacielos también cuestan un rascacielos de esos te puede costar 1.000 millones de dólares o 1.000 millones de euros. Por supuesto, una vez que lo has construido, modificarlo ya es complicado. Entonces, antes de construirlo, tienes que saber cómo se va a comportar, por ejemplo, frente a terremotos, una cosa, otro frente al viento, por supuesto. Con el viento oscilan. Y oscilan, no creáis, debe dar, yo no me... A lo mejor una distancia se oscila así horizontalmente de 1 metro. Es decir, son relativamente flexibles, ¿no? Entonces es importante saber si entra en resonancia o no entra en resonancia el rascacielos, porque como entra en resonancia las oscilaciones se van amplificando, entonces llega un momento en que llega el punto de rotura y la cosa puede ir mal. En ese caso, en el estudio de las oscilaciones, lo que tenemos es que analizar en una situación con un modelo y a escala real si el número de Strouhal es el mismo en ambos casos. El de Tacoma. Sí, el otro ejemplo muy bonito que no terminé de decir antes del que es típico, me parece que se llamaba Geoffrey R. Taylor. También Taylor, pero no el del libro, GR, el R. No era R, me cago en la puñeta. Ingram. A ver qué parió. R, no, me cago en la mar serena. Perdonad. Bueno. Aquí tenemos a Geoffrey. 1886, jopelines, hasta 1975. Y una figura importante, una de las grandes figuras en la dinámica de fluidos y teoría de ondas. El libro, digamos, la Biblia en mecánica de fluidos es el libro de Bachelor. Este. O sea que si queréis, por lo menos lo citáis. Esa es la Biblia. Bueno, pues ese por lo visto fue becario, estudió con el bueno, aquí nos dice su vida, carrera, no sé qué, tal, y no le quedó más remedio que servir al ejército británico durante las 2 guerras, si no me equivoco. Sí, aquí, Proyecto Manhattan, aquí viene. Durante la Segunda Guerra Mundial, Taylor aplicó su experiencia a problemas militares, o sea, su experiencia en la dinámica de fluidos, tales como la propagación de la onda de choque en explosiones, estudiando pues ondas en el aire y ondas submarinas. Taylor fue enviado a los Estados Unidos en el 44-45 como parte de la delegación británica al Proyecto Manhattan, en Los Álamos, donde hicieron explotar tal, a ver si lo pone por... sí, aquí. Taylor estuvo presente, la primera explosión nuclear se le llama el test de Trinity. Puso ese nombre del Proyecto Manhattan,
Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Qué memoria cada vez peor. Ah, madre mía, madre mía. Bueno, vamos a dejarlo de la memoria, que si no me voy metiendo. Oppenheimer, me cago en la puñeta. Hostia de Dios. Perdón. La edad es implacable. El cansancio y las pesas me están dejando el cerebelo hecho. Muy bien. Dicen que va bueno que está bien para el cerebro, pero no sé yo. Me da la impresión de que en mi caso es una excepción. Bueno, Oppenheimer. Bueno, visteis ahí en el del proyecto Manhattan, que echadle un vistazo, que está muy bien y es muy interesante. Todo lleno de alemanes huidos de Alemania, iba a decir. Cuando digo yo que lo de la bomba atómica no les cayó a los alemanes, hecho por alemanes, pues de puro milagro no se la lanzaron, iba a decir, porque se rindieron antes, si no, tenían todas las... Bien, pero estábamos con el Taylor, que es muy bonito para lo de la dinámica. Entonces le mandaron al primer test nuclear 2 semanas antes, si no me equivoco, casi 3 semanas antes del lanzamiento sobre Hiroshima. Tenían que saber que funcionaba, pero no sabían, primero, si iba a funcionar y segundo, cuál era la energía liberada. Lo habían estudiado y ahí estaban los físicos más grandes, pero iba a decir, la cosa podía salir, incluso tenían miedo de que la explosión fuese más grande de lo esperado y fuese peor. Entonces la aprobaron ahí el 16 de julio de 1945. La segunda intento fue sobre Hiroshima, el tercero sobre Nagasaki. Hiroshima, uranio, Nagasaki, plutonio. Y la cuestión es que dejaron ese experimento, que fue por la mañana, creo que sobre las 5 de la mañana, todavía de noche, si no me equivoco, las 4 de la mañana, 5 de la mañana. Lo hicieron explotar y dejaron ver a sus aliados, a una delegación británica, le dejaron ver la explosión. Entre ellos estaba Taylor. Una cosa es que te lo dejen ver amablemente y otra cosa es que no confías ni en tu madre, es decir, ni en tus propios aliados. O sea, que no confiaban tampoco en los británicos. Ellos sabían cuánto uranio, cuánta todas esas cosas. No sé si era uranio o plutonio, la del Trinity. No, ahora no me acuerdo. O sea, que ellos tenían la información, pero esa no la dieron. Sí le dejaron ver y dejaron ver fotos de la explosión. Si no me equivoco, pues por ahí en el Trinity, a ver si vemos la foto donde está el Trinity, así y aquí. Antes de pasar al Trinity. En 1950 él publicó 2 papers, o sea, 2 artículos, cuidado, los cálculos los había hecho antes. ¿Qué es lo que hizo Taylor, grande en ese caso? Que solo viendo las fotos de la explosión, en la cual se veía precioso, que es lo que os quiero mostrar ahora en esa foto, el hongo milésimas de segundo después de la explosión, del orden de un diámetro de 100, 200 metros. O sea, al principio de la explosión, una semiesfera casi perfecta. Ahí se ve cómo se está expandiendo. Con el tiempo de la foto, o sea, después de la explosión, con el diámetro del hongo, de la semiesfera, con los datos acerca, ahí cometieron también otro error, de la densidad del aire y la temperatura del aire a esas horas, a las 5 de la mañana o cuando fuese en el sitio de la explosión. Con esos datos, Taylor sacó cuál fue la energía liberada en la explosión, que era un secreto que los americanos querían tener, bajo llave. Es decir, con un problema de análisis dimensional, ¿cómo lo consiguió? O sea, ¿cómo pudo saberlo? Porque esta persona, Taylor, había hecho muchos experimentos para el ejército británico de explosiones con dinamita, con TNT y esas cosas. Sabía muy bien cómo se comportaban los... Entonces, trasladó lo que ocurría en experimentos a escala con TNT o con dinamita a una explosión nuclear. Se equivocó en menos de un 10%, tengo en la cabeza. Lo cual es, increíble la precisión que conseguía. Aquí tenéis es decir, que ahí, esa no es, vamos a ver si viene la foto por aquí.
Si es que viene en este. Porque yo la he visto en... Aquí. Esta es preciosa, esta es muy conocida. La explosión, el 16 de julio de 1945, 16 milisegundos después de la detonación. La semiesfera es acerca... diámetro... El punto más alto, 200 metros, o sea, el radio, 200 metros. Esa es la foto en ese momento, la primera explosión atómica. Bueno, de esto, lo que estáis viendo de esta foto, y de los datos adicionales acerca de la densidad del aire y la temperatura, y todo eso, la presión, obtuvo cuál era el número de kilotones, no sé si 12, 13, 14 kilotones. Bonito, ¿no? Un ejemplo, no digo la explosión, bonito el ejemplo de dinámica. Bien, pero todavía por sacarle a esto que quería terminarlo aquí, estábamos aquí. O sea que habíamos llegado a esto. Muy bien, eso quiere decir que en general en la tubería, en cualquier condición, sea turbulento, sea laminar, voy a tener una relación como... He pasado multiplicando, ahora ya tiene dimensiones. Dimensiones a la izquierda, dimensiones a la derecha, esto todo es adimensionado. Pero ahora yo añado una cosa más en este problema. Digo, pero yo sé en este problema, en este caso, yo sé en alguna tubería, porque he estudiado mucho las tuberías, he visto mucho, y yo digo que la densidad no juega un papel. O sea, ahora añado, esto va a ser general. Pero ahora digo, en ciertos casos, para ciertos flujos dentro de las tuberías, la densidad no juega un papel, como habéis visto, ¿no? No nos aparecía la densidad, nos aparecía la viscosidad, pero la densidad no aparecía. ¿Lo recordáis en todos los cálculos que hicimos? Es decir, que yo analizo y digo, pero hay ciertos problemas que yo veo en los cuales la densidad no juega un papel. Eso significa que en esos casos, ¿cómo va a ser esa función? Estoy diciendo, en ciertos casos yo veo que el gradiente de presión a lo largo de la tubería es independiente de la densidad. Vale, esta expresión es general. ¿Puedo yo hacer una predicción de acerca cómo es F en ese intervalo de valores del flujo? ¿Habéis entendido la pregunta? ¿O no? ¿Sí? Pues entonces decidme algo, por favor, acerca de la función F. Si es una constante, o sea, si todo esto es constante, eso significa que tengo una constante, llamémosla C, tendría C por 1/2 de ρ v al cuadrado dividido por r. Que yo sepa, todo esto depende de ρ. Mal, he dicho que tiene que ser independiente de ρ. ¿Vale? O sea, primer intento, bien, es un intento. Es decir, ¿lo veis? Primero, ¿lo ves? Mal. No es correcto. Ahí, justo ahí. Tú. ¿Quién es? ¿Quién ha hablado detrás de la mascarilla? No, bien. Vamos a ver. 10. Hoy es el cumple de mi hermano alemán. Sí, es alemán. ¿Qué vamos a hacer? Sí. No, estoy en octubre, joder. ¿Iker? Mezquita. De acuerdo. Ya veis, qué fácil lo que acaba de decir vuestro compañero. Ah, por cierto, ayer se cumplió, que se me pasó, cómo pasa el tiempo, lo de la caída del muro, el 9 de noviembre de 1989.
Ahí estaba yo, en Hamburgo. Vale. 9 de noviembre. El 9 de noviembre celebran 3 cosas los alemanes. Una, la caída del muro, lo más reciente. 9 de noviembre de 1918, la proclamación de la República echan al Kaiser y declaran la República en Alemania después de perder la Primera Guerra Mundial, días antes. 9 de noviembre de 1938, es la noche de los cristales rotos. Ahí atacan a los judíos y hacen el pogromo que mueren miles de judíos en Alemania. Ayer celebraron esas 3 cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso como 9 de noviembre. Y que me estaba diciendo que entonces, para que no dependa de ρ, esta función tiene que ser una constante, eso sí, porque yo no sé esa constante, pero desde luego va a ser una constante por 1 dividido por el número de Reynolds. La función es una constante por la inversa del número de Reynolds. Claro, es una constante, la inversa es mu, ρ, v, r. Si yo pongo esto aquí, tendremos entonces lo siguiente. La constante c, que no sé cómo será, pero ρ, numerador y denominador se me va, y lo que me quedará entonces es que en esas situaciones tendré una constante, el 1 medio, eso será todo constante, tendré un v y un v, se me va, tendré mu en el numerador, que no se me vaya nada, v mu dividido por r al cuadrado. Creo que no se me ha ido nada, ¿no? ρ se me va, un v se me va, c queda, mu queda, r por r, r al cuadrado. Y esa es una predicción adicional mediante el análisis dimensional, siempre y cuando yo sepa algo, me diga algo el enunciado del problema. ¿Habéis visto que ya he dicho algo más el enunciado del problema, el enunciado del problema del examen? Pues, si me dice algo más el enunciado del problema del examen, por ejemplo, cosas como esta, entonces tú ya puedes saber algo más acerca de cómo es F. C, efectivamente, no lo sé, la constante no la puedo determinar, pero sí sé que la relación en el gradiente de presión me va a venir dado por la velocidad, va a ser directamente proporcional a la velocidad media, directamente proporcional a la viscosidad e inversamente proporcional al radio o el diámetro al cuadrado. Lo cual no está nada mal. Y ahora lo que tenéis que hacer es comprobar que esto que acabo de decir ahora coincide con lo que hemos hallado en el flujo de Poiseuille. Bien, laminar, claro, porque es en esas condiciones. Creo el otro día hicimos el flujo, ¿no? En el tubo de Poiseuille hicimos el flujo, si recordáis. El flujo. El caudal. Habíamos V por diferencial de S. ¿Llegué a definir la velocidad promedio? Sí, ¿no? Vale, o sea, tenemos la velocidad promedio, tendríamos como teníamos el flujo por el área. Vale. ¿Qué más? Creo que sí nos quedaba una cosa que era la potencia, ¿no? Potencia disipada por la viscosidad, que va a ser igual en módulo a la potencia de la bomba si es ideal, si no tiene pérdidas. ¿Y cuánto nos saldría en eso? La diferencia de presión en los extremos de la tubería por... ¿Qué nos falta aquí?
¿Por qué? Por el caudal. La diferencia de presión por el flujo de volumen. ¿De acuerdo? Y creo que ya con eso ya lo hemos terminado.